Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. La Iglesia hoy celebra la memoria de Santa Joaquina de Vedruna, religiosa, nacida en Barcelona, casi al final, no todavía al final, hacia el, si no recuerdo mal, hacia el 1784, final del siglo XVIII, de familia muy cristiana. La casarán muy joven, como se hacía en aquella época, hacia los 16, 17 años. Tendrá 9 hijos, de los cuales 3 morirán siendo pequeños. La mortalidad infantil era muy normal en aquella época. 4 serán religiosos y 2 se casarán, y ella queda viuda de su marido a los 33 años. El marido quedará herido en guerra, en la guerra del francés, que le llaman aquí, la guerra con Napoleón, y morirá poco después, teniendo ella 9 hijos, bueno, algunos muertos ya, pero con 33 años. 10 años después, bueno, a la muerte de ella, para ganarse la vida y todo, se irá al mas que tenía en Vic, su marido. Allí, a los 43 años, fundará lo que son las Vedrunas. Bueno, no se llamaban las Vedrunas, pero lo que hoy todo el mundo conoce por las Vedrunas, y que se dedicaban especialmente a lo que era la atención de enfermos y las chicas jóvenes, sobre todo de cara a la educación de las niñas, que en aquellos tiempos no se educaba en general, y fueron los religiosos y las religiosas las religiosas sobre todo, que hicieron una labor ingente de formación de toda la juventud, tanto niños pero sobre todo niñas, que el Estado no hacía absolutamente nada por ellas, llegando a fundar varias casas y siendo una de las grandes santas del siglo XIX. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que has hecho surgir en la Iglesia a Santa Joaquina Vedruna para la educación cristiana de la juventud y el alivio de los enfermos, haz que sepamos imitar sus ejemplos y dediquemos nuestra vida a servir con amor a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de ahí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa, y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo.
Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y vosotros daréis testimonio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún. Llegará una hora en que quien dé muerte pensará que da culto a Dios. Y eso lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continuamos estos hechos de los apóstoles y nos encontramos que es la continuación de aquello que habíamos visto el último día, sábado por la mañana, que era que Pedro había visto Pablo había visto esa visión de aquel macedonio que le llamaba desde Grecia, desde Macedonia, y deciden irse, pasan el mar, se van de Troade hacia Neápolis. Neápolis es una de tantas ciudades con el mismo nombre, Nápoles, pero no es la Nápoles italiana. Neápolis quiere decir ciudad nueva y había muchas ciudades que se llamaban Neápolis o Nápoles. Y de allí se van a Filipos, que ya será la primera ciudad de Grecia, aunque es colonia romana en aquella época. Se están unos días y dice que van fuera de la ciudad y allí junto a un río pensaban que había un lugar de oración, se ponen a rezar. Hay unas mujeres que acuden allí al río, se supone que a lavar la ropa, se supone, no lo dice claramente. Y dice que una de ellas, llamada Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, adoraba al verdadero Dios, o sea, era judía, quería decir esto, adorar al verdadero Dios. Era judía, estaba escuchando. El Señor le abre el corazón para que aceptara lo que decía Pablo y se bautizó con ella, con toda su familia, y les hizo ir a su casa, les obligó a aceptar la hospitalidad de ella. Esta Lidia será ya famosa para siempre por ser la primera europea oficialmente bautizada, y si alguno alguna vez va a Grecia encontrará el lugar donde se supone que fue este bautismo y se ha hecho un santuario y después una capilla también en abierto justo en el lugar donde la tradición dice que fue este bautismo, que si no fue allí fue a 100 metros más arriba o más abajo, no viene de aquí, pero para nosotros es el principio de nuestra evangelización en nuestro continente, aquí en Europa. Mientras que el Evangelio de hoy es continuación de lo que hemos ido viendo estos días. Cuando venga el Paráclito, o sea, el defensor, el Espíritu Santo, el que os enviaré desde el Padre, dará testimonio de mí, así que vosotros también daréis testimonio. Pero dice, os hablo de esto para que no os escandalicéis. Y entonces viene la parte dura. Muchos paganos, incluso hoy, esto lo he oído yo muchísimas veces, critican a los cristianos diciendo, bueno, la gente se hace cristiana para no tener problemas de conciencia. Se hace cristiana porque así, pues mira, se autoengaña y se cree que irá al cielo, pero ya está, pero no hace nada por nadie, ni le importa nada, solo no tener problemas. Y resulta que el cristiano es el que más problemas tiene, y nos lo marca ya también este Evangelio de hoy.
os hablo de esto para que no os escandalicéis, o sea, para que ya lo sepáis de antemano. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún llegará incluso la hora en que cuando os den muerte pensarán que dan culto a Dios. Y eso lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y eso la historia nos lo muestra 1000 veces repetido, desde el mismo Pedro y Pablo, que morirán precisamente por dar culto a los dioses romanos, porque los cristianos eran culpables de todo por ser ateos, así que como sacrificio a los dioses se matará a los cristianos, a los dioses paganos. O sea, pensarán que con esa muerte darán culto a Dios. Y aquí, ¿cuántas veces, a cuántos se mató? Aquí en la gran persecución de la primera mitad de este siglo, pensando que se daba culto así al Dios llamado revolución, al Dios sin Dios, que de esta forma se eliminaba a estos desgraciados desde un punto de vista de ellos, que eran los cristianos. No tenían derecho a vivir, ¿para qué? Eran los que hacían el mal, ellos hacían el bien y adoraban al auténtico Dios, la revolución. Pues así se podía matar a los cristianos. Eso ya nos lo profetiza Jesús. El mal, cuando actúa a lo bestia. Muchas veces civilinamente, pero otras veces a lo grande. Y los cristianos no hemos de tener miedo en eso, sino poner toda la confianza en el Señor, sabiendo que el que da la vida por Él la recupera con creces en la vida eterna. Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida, y digámosle: Señor, escúchanos. Por los ministros de tu Iglesia, para que al distribuir entre sus hermanos el pan de vida, encuentren también ellos en el pan que distribuyen su alimento y fortaleza. Oremos. Señor, escúchanos. Por todo el pueblo cristiano que viva como pide la voluntad a la que ha sido enviado, a la que ha sido convocado, y se esfuerce por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oremos. Señor, escúchanos. Por los que rigen los destinos de las naciones, que cumplan su misión con espíritu de justicia y amor, y haya paz y concordia entre los pueblos. Oremos. Señor, escúchanos. Para que podamos celebrar la Santa Resurrección con los ángeles y los santos, y que nuestros hermanos difuntos se alegren también en el reino glorioso. Oremos. Señor, escúchanos. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales. Oremos. Señor, escúchanos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restaurado tu alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Acepta, Señor, estos dones con los que vamos a celebrar el memorial del amor de tu Hijo. Concede a cuantos participamos en estos misterios que, a ejemplo de Santa Joaquina Vedruna, sepamos amarte sobre todas las cosas y a todas las personas por amor a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en el que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Saturnina Alonso Fernández, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Aleluya. No cuenta, la segunda sí cuenta.
Para aquellas personas que siguen la misa por Nazaret Televisión, les ofrecemos la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Te pedimos, Señor, que esta Eucaristía acreciente tu vida en nosotros y que por nuestras palabras y acciones seamos como Santa Joaquina, amor para los que nos rodean y luz para los que nos contemplan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. No alabéis a nadie más que a Él. No alabéis a nadie